Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Tibaduiza. El día de hoy voy a desarrollar el ejercicio 7 del taller medios del tema de circuitos acoplados magnéticamente. Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar el desarrollo del ejercicio 7 del taller medios de circuitos acoplados magnéticos. El enunciado nos dice que calculemos los valores de R y XC para que la fuente BS de 10 a 0 grados entregue una potencia activa de 100 tercios. Tenemos que tener en cuenta un factor de potencia unitario, es decir, una entrega de potencia reactiva igual a 0. Podemos iniciar planteando LVKs, pero para plantear LVKs debo asumir corrientes. La del lado izquierdo es sencillo asumirle la corriente, porque sabemos que esa única fuente va a generar la energía, es decir, que va a entrar la corriente por el negativo, es decir, que I1 va a circular por el negativo, es decir, que I1 va a circular en esta dirección. Esta corriente me genera esta polaridad en el capacitor, en la bobina y en la resistencia, ya que son elementos pasivos. Si miramos la ley de las corrientes, observamos que si entra una corriente I1 en la bobina 1, entra por el punto, es decir, que en la bobina 2 también entraría una corriente virtual por el punto, es decir, que en esta parte la corriente entraría en sentido antihorario. Esto también lo podemos ver con la ley de las marcas o puntos, donde I1 me genera esta polaridad en la bobina 1, el positivo coincide con el punto, por lo tanto, la tensión inducida va a coincidir con el punto. Y esto me produce una tensión así en la bobina 1 y en la resistencia 2. I2 es la corriente que asumí y es la que me está dando la polaridad de mi bobina 2. El positivo coincide con el punto. Por lo tanto, en la tensión que induce la bobina 2 en la bobina 1, el positivo también estará en el punto. Si hubiésemos asumido I2 en sentido horario, la polaridad de la bobina se intercambiaría, quedando así el menos coincidiendo con el punto. Por lo tanto, en la malla izquierda el menos también debe coincidir con el punto. Procedemos entonces a hacer un LVK, donde esperamos que nos quede en función de I1 e I2. En últimas tenemos que reemplazar estos dos valores y encontrar una ecuación que me relacione la tensión BS con una corriente para poder hallar la potencia. Entonces, para la primera malla me quedará menos BS, pero BS es 10, más I1 por la reactancia, menos JXC, pero la corriente I1 también toma J10, entonces más J10 y más 1 de la resistencia 1. Eso es lo que tiene la corriente I1, pero me falta la tensión inducida, que es la polaridad de azul, propia de I2 y del acoplamiento magnético. Como la dibujé de esta manera, con signo más, entonces será igual a más J10, que es la reactancia mutua por la corriente que generó esa tensión. Entonces por I2 igual a 0. De aquí puedo despejar un poco más y me quedaría I1 factor de 1 más J factor de 10 menos XC más I2 factor de J10 igual a 10. Ya solo tomamos la parte real del 10 a 0 grados y esta sería mi primera ecuación. Otra ecuación la podríamos sacar de acá, de la parte derecha del circuito. Haciendo el LVK teniendo en cuenta el sentido de la corriente, podemos iniciar desde este punto. Entonces si iniciamos en ese punto debemos llegar a este mismo punto. Entonces sería I2 factor de R más J15 y me faltaría la tensión inducida, la azul, que es propia de la reactancia mutua y de la corriente que pasa por la bobina 1. Entonces más J10 por I1 igual a 0 y de aquí puedo sacar la segunda ecuación. Despejando I2 de la ecuación 2 sería igual a menos J10 por I1 sobre R más 15. Reemplazando I2 en la ecuación 1 sería igual a I1 factor de 1 más J10 menos XC más, reemplazamos el valor de I2 menos J10 por I1 sobre R más J15 por J10 igual a 10. De aquí puedo factorizar I1 y ahora sí podría despejar la I1. I1 sería igual a 10 sobre 1 más J sobre 10 menos XC. Simplificando el J10 por J10 me quedaría J10 al cuadrado, donde 10 por 10 es igual a 100 y J por J es J al cuadrado y J al cuadrado es menos 1. Por esto el menos queda positivo. Y esto fue lo que me quedó de I1 en términos de XC y de R. Ahora sabemos que la potencia compleja es igual a la tensión por la corriente conjugada. Y esto sería igual a P más JQ, donde S es igual a 10 por I1 conjugada igual a 100 tercios más JQ.
Entonces tenemos que conocer I1 y conjugarlo, multiplicarlo por 10, entonces me va a quedar lo siguiente. Pero antes, la ecuación de I1 la ordenamos y me quedaría de la siguiente manera. Multiplico arriba y abajo por el factor de R más J15. Me quedaría 10R más J150 sobre R más J factor de 10R menos XR más J15 menos 150 menos XE más 100. Luego seguimos simplificando para obtener la parte real e imaginaria y me quedaría, simplificando un poco, me quedaría de la siguiente manera. Luego multiplicando por el conjugado arriba y abajo, me quedaría entonces, esto es multiplicar la parte real con real e imaginario con imaginario. Entonces me quedaría esta expresión: en el denominador la parte real y en el numerador parte real e imaginaria. Entonces la parte real de I1 sería igual a toda esta expresión, pero puedo simplificar aún más. Puedo cancelar los 150 RXE y me quedaría de la siguiente manera. Y luego toda la parte imaginaria de I1, que sería igual a esto. Puedo cancelar los 150R y esta sería la parte imaginaria de I1. Ahora sí tengo I1 despejada en parte real y otra imaginaria. Ya tengo a I1 como parte real más J por una parte imaginaria. Entonces tenemos que S por B por I conjugado, donde conozco la B y conozco I, pero esta operación me va a quedar P más JQ. Y esto va a ser igual a la tensión de B por la parte real de I1 menos JB por la parte imaginaria de I1, donde VRI1 corresponde a la potencia y este factor corresponde a la potencia reactiva. VR es la potencia que equivale a 100 tercios. Resolviendo ahora el denominador de la parte imaginaria, aplicándole el álgebra correspondiente, nos quedará de la siguiente forma. Todos estos procesos ya son algebraicos, verificados directamente con MATLAB, y con esto obtenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces tenemos una ecuación con la potencia activa en términos de R y XE. Resolviendo los sistemas de ecuaciones apoyándome de MATLAB, se obtiene como resultado un valor de R de 45, y para el valor del capacitor se llega a la conclusión de que como el factor de potencia es 1, la potencia reactiva que me va a generar el inductor me va a contrarrestar el capacitor. Conociendo todas las incógnitas y apoyándome con el software de MATLAB, obtengo para XE un valor de 9.99. Muchas gracias.